ciclo de Calvin, ¿no? Ciclo de Calvin, ya. ¿Qué debo recordar, jovencitos? Bueno, el balance. Recuerda que por cada dos fosfogliceraldehídos, dos pegal, contribuyen a la formación de una molécula de fructosa, ¿no? Una molécula de 6 carbonos. La ruta por la cual se forman las hexosas se llama vía de hexosas. Cuidado, ¿ah? Vía de pentosas no esa. Hexosas, pregunta de la dirigida. Muy bien. Asimismo, habíamos mencionado que el ciclo de Calvin está constituido por tres pasos, ¿no? Carboxilación, reducción y regeneración. La etapa que ocurre fuera del ciclo es la vía de las hexosas y también te había mencionado que la diferencia de fosfogliceraldehídos que no salen del ciclo regeneran a ribulosas monofosfatos. Bueno, estos luego se activan y serán ribulosas difosfatos, que obviamente ese proceso incluye dentro de la regeneración, ¿ya? También te mencioné que para poder sacar un balance más exacto, por ejemplo aquí, a ver, un momentito, bueno, no implica, a ver qué pasó acá. Ya, ahora sí, ya, ahora sí. Necesitábamos de, por ejemplo, 6 CO2, 12 NADPH2 y 18 ATPs, ¿no? Mi pregunta era, ¿no? Por ejemplo, Si, si quisiéramos sintetizar 3 glucosas, ¿cuántos CO2 serían necesarios utilizar para dicho evento? Si quisiera formar 3 glucosas, ¿cuántos CO2 tendría que utilizar para fabricarlo? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Si 6 CO2 me ayudan, si 6 CO2 me ayudan para poder sintetizar una glucosa y yo quisiera 3 glucosas, simplemente 6 por 3 18, ¿no? Porque 6 CO2 me ayuda a constituir una glucosa. Yo quiero 3, pues 18 CO2, ¿no? Entonces, eso era el balance energético en cuanto pues a lo que se requiere, ¿no? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Ya, ahí está. Ahora sí. Jóvenes, em, ustedes saben que existen dos tipos de fotosíntesis, oxigénica y anoxigénica. Pero antes de pasar a ese punto, también quiero recalcarte lo siguiente. Existen dos tipos de fotofosforilación, acíclica y cíclica, ¿ya? En la fotofosforilación acíclica, o también llamada lineal, participan los dos fotosistemas y como productos principales se forman NADPH2 y ATP. En este caso se va a formar abundante ATP. Es una diferencia marcada. Lo que está en mi esquema, o sea, estoy aquí, es tranquilamente bueno, un ejemplo de fotofosforilación acíclica o lineal, porque estoy haciendo participar a dos fotosistemas y estoy formando tanto ATP como NADPH2. El detalle es que ahora sabes que en una fotofosforilación acíclica se forma abundante ATP. Ahora, ¿por qué es acíclica? Bueno, acá está en resumen lo que está en mi PPT original, ¿no? Los fotosistemas pierden electrones
fluyen por unas proteínas transportadoras de electrones. Los iones de hidrógeno o hidrogeniones quedan aglomerados en el lumen, en el espacio intratilacoidal, y es más, los protones que están en el estroma atraviesan, ¿no?, la membrana del tilacoide por la ferredoxina y el citocromo, te había mencionado específicamente, y esos protones salen por quimiósmosis atravesando al ATP sintetasa. Al final, el que recibe los electrones, o sea, el aceptor final de electrones en esta etapa, es el NADP, un cofactor no proteico, sino por el contrario, es un nucleótido, ¿no? Bueno, un dinucleótido. Muy bien. O sea, lo típico que hemos trabajado en la clase. Y es acíclico porque los electrones y los protones no retornan al inicio. ¿Por qué? Porque al ser aceptados finalmente por el NADP, esa nueva molécula que se está formando servirá para proveer de esos hidrógenos a otras moléculas, pero en la fase oscura. No regresan, no retornan. Los electrones y protones que se están juntando, fusionando con el NADP, se van y no volverán. Esos electrones y esos protones, si los quieres ver de otra manera, son pues los que se van a juntar al carbono del CO2 para constituir una molécula de azúcar. Por eso mencioné al inicio que la fotosíntesis es un proceso reductivo, porque el carbono de CO2 gana hidrógenos, gana pares de electrones y de protones, gana hidrógenos. Y así se construye la glucosa, reductivo. En cambio, en una fotofosforilación cíclica, solo va a participar un fotosistema. Solo va a participar un fotosistema. ¿Ya? Solo participa un fotosistema. Eso quiero que entiendas bien. Solo va a participar un fotosistema. ¿Qué es la fotosistema 1? Aquí, mientras voy a cerrar esto un poquito, ahí está. Aquí, fíjate, solo se produce ATP, no se forma NADPH. Pero si se formase ATP, lo hacen en pocas cantidades. No es tan abundante como en la acíclica. Razón de ser es por esto. Como no hay participación de la fotosistema 2, recuerda que debajo de la fotosistema 2 está la proteína Z o complejo manganeso. Ya pues, pero en este caso no hay fotosistema 2, entonces tampoco hay proteína manganeso o complejo o proteína Z. No hay fotólisis como tal, la conocemos. Entonces solo hay participación de ella. Cuando se excita, pierde electrones. Son transferidos a la NADP reductasa. Ahora, los protones que normalmente se encuentran en el estroma, atraviesan la membrana y van al lumen. Pero fíjate, va a haber pocos protones, va a haber pocos hidrogeniones a comparación de esto. ¿Por qué? Porque aquí estos protones o hidrogeniones provienen del traspaso de estroma a lumen y de la ruptura del agua. Obviamente va a haber más protones. Y si hay más protones, más fosforilación. Si hay más fosforilación, más ATP. Por eso es abundante. En cambio, aquí es escaso, sí se forma ATP, pero es escaso ¿por qué? Porque aquí no hay ruptura de agua. Entonces el agua ya aquí no va a donar nada porque no hay ruptura del agua. Sin embargo, los protones que pueden estar en el estroma traspasan la membrana tilacoidal porque este pequeño flujo de electrones los atrae, pero son pocos en cantidad. Cuando hacen quimiósmosis, pasan a través de la ATP sintasa, se va a formar ATP, pero en menor cantidad. Ahora, tampoco participa el NADP aquí. Es más, el NADP nunca llega o no se ha formado. No se ha formado, entonces no hay quien reciba finalmente electrones y protones para formar NADPH2. Por eso es que solo aquí hay NAD, por eso es que aquí solo se forma ATP y no NADPH2. ¿Qué pasa con los electrones? Retornan al fotosistema 1, de donde nacieron o donde fueron expulsados por primera vez.
obviamente por impactos de luz. Los protones siempre han estado en el estroma, así que para ellos no es novedad, pero aún así son atraídos hacia el lumen por este pequeño flujo de electrones. Y esto se repite porque ciclan constantemente el flujo de electrones y el flujo de protones, y solo se forma ATP en menor cantidad. Esto también es importante que usted maneje. Ahora sí, preguntas para pasar a quimiosíntesis, porque esto es importante, ¿ya? A ver, ¿ese sistema lo hace viable a lo largo a largo plazo? Sí, obviamente ser cíclico no es viable, no es lo ideal, pero es un mecanismo de cómo poder sobrevivir ante esa ineficiencia, ¿ya? Ah, hablando de eficiencia y ineficiencia, ¿cómo podríamos medir la eficacia fotosintética, perdón, la eficiencia fotosintética de una planta? ¿Cómo podríamos medir? El tamaño de la planta, el tamaño de la hoja, el número de cloroplastos, no sé, ponle pues el número de cuantosomas, temperatura, humedad, suelo, luz. ¿Cómo podríamos medir la eficiencia fotosintética de un organismo autótrofo como la planta? ¿Midiendo qué? O sea, ¿cómo puedo decir, ah, carambas, no sé, vamos a poner así, no, ah, carambas, esta planta eficazmente hace muy buena fotosíntesis? ¿Cómo puedo decir eso? ¿Midiendo qué? La cantidad de savia. Ya estás muy próximo realmente, pero recuerda que los carbohidratos que se van formando en la fase oscura se van al mase, se van al mase, se van almacenando, ¿sí? Se almacena, claro que sí. Entonces, si yo quisiera medir esa eficiencia de la fotosíntesis en ese organismo autótrofo, sería pues tal vez midiendo valores de la cantidad de carbohidratos que va formando. Entonces, si forma muchos carbohidratos, entonces es fotosintéticamente más eficiente y activo. Claro que sí. Y obviamente esa variable va a depender de la presencia de cloroplastos, la presencia de CO2, porque los carbohidratos se forman gracias al CO2. Si tú pones a una planta con muchos cloroplastos, con mucha clorofila, con mucha agua, pero le pones CO2, poco CO2, esa planta podrá ser grandísima, podrá tener hojas esbeltas y amplias, podrá tener radiación solar, clorofila en abundancia, pero si tiene poco CO2 o está expuesta a poco CO2, va a formar poca glucosa, poco carbohidrato, pocas moléculas orgánicas. ¿Ves? Entonces es el producto final que se tiene que medir para denotar su eficiencia. Es como que, es como que, para cerrar la idea, ¿no? Un estudiante que estudia, que viene de colegio particular toda su vida y de un estudiante que viene de colegio estatal toda su vida. ¿Cómo tú podrías medir la eficiencia académica para postular un examen de admisión? En probabilidades, tú me dirías que el de colegio particular tiene mucha ventaja y tienes razón, pero si quiero ser objetivo y realmente medir su eficiencia, ¿no debería medir el producto más que el proceso? ¿Me entiendes? Claro. Y el producto final es el puntaje que adquiere en los exámenes mensuales y el acumulativo. Y por último, el examen de admisión. Esto sería el producto final en mi ejemplo, y yo tendría que medir eso. Y es lo mismo en la fotosíntesis. O sea, vamos a retocarlo así, ¿no? Puede haber muchas diferencias anatómicas, pero el producto final lo define, ¿ya? Es lo que importa aquí. Muy bien.
Ahora sí cierro con quimiosíntesis. Eh, en la quimiosíntesis, jóvenes, también se va a usar CO2. Se captura CO2 en el ciclo de Calvin porque hay ciclo de Calvin. La diferencia es que aquí no participa el NADP. En la quimiosíntesis participa el NAD. Sí, solo NAD. NAD, el NAD, no el NADP. Y aquí el NAD es, bueno, va a actuar como el NADP en lo clásico. Va a aceptar electrones y protones en la fase redox. ¿Por qué? La quimiosíntesis no tiene fase luminosa. Tiene fase redox y ciclo de Calvin. En la fotosíntesis hay fase luminosa y fase oscura. Ya, en la quimiosíntesis hay fase redox y ciclo de Calvin. En la fase redox se usa oxígeno. En la fase redox se usa oxígeno. Se usa oxígeno y se usan moléculas inorgánicas. Y en el ciclo de Calvin de la quimiosíntesis se usa CO2. Es importante el carbono del CO2 para formar azúcar. En ambos se van a formar azúcar, tanto en la fotosíntesis como, como en la quimiosíntesis. En la fotosíntesis, fase oscura, ciclo de Calvin. En la quimiosíntesis, fase redox y ciclo de Calvin. En la fotosíntesis se libera oxígeno. En la quimiosíntesis se consume oxígeno para oxidar moléculas inorgánicas, compuestos nitrogenados, azufrados y ferrosos, férricos, con hierro. Y luego, otra similitud en este caso sería que en el ciclo de Calvin de la fotosíntesis y en el ciclo de Calvin de la quimiosíntesis se usa el CO2. Ah, ya. En la fase luminosa de la fotosíntesis se usa NADP como aceptor final de electrones y protones. En la fase redox participa el NAD como aceptor de electrones y protones. Y los productos finales son lo mismo, azúcar, glucosas, moléculas de 6 carbonos, hexosas. Ahora, teniendo ese criterio, teniendo ese criterio, fotosíntesis, quimiosíntesis, en la fotosíntesis, a nivel de la fase luminosa, se libera oxígeno como subproducto, ruptura de agua, ¿sí o no? En la quimiosíntesis, se consume oxígeno molecular para oxidar moléculas, en la fase redox, ¿no? En la fase redox de la quimiosíntesis. Pregunta entonces, ¿cuál de las dos reacciones es la más antigua? ¿Cuál de las dos reacciones químicas es la más primitiva? ¿La fotosíntesis o la quimiosíntesis? ¿Cuál es la más antigua? Piensa bien, ¿ah? Voy a repetirlo de nuevo. Seguro no te has dado cuenta. En la fase luminosa de la fotosíntesis hay ruptura de agua y se libera O2 al medio como subproducto. En la fase redox de la quimiosíntesis, porque no hay fase luminosa, se consume, se utiliza oxígeno para oxidar moléculas inorgánicas como metales. ¿Quién es la más antigua? ¿La fotosíntesis o la quimiosíntesis? Ariadna me dice fotosíntesis porque no consume O2. ¿Quién no consume O2? No consume O2, se libera. Ya, pero mm, falta retocar ahí. A ver, dice la fase luminosa, la quimiosíntesis. Dice por ahí, Leo. Los que me han dicho quimiosíntesis, ¿me pueden decir por qué quimiosíntesis? Su pequeño argumento de por qué sería quimiosíntesis.
Vamos, coméntame. Porque era quimiolitótrofa. ¿Quién es quimiolitótrofa? O sea, mi pregunta nada más era, ¿quién es más antigua? ¿Foto o quimiosíntesis? Porque era quimiolitótrofa las cianobacterias. Pero las cianobacterias, que yo sepa, hacen fotosíntesis, no hacen quimiosíntesis. Una planta, una planta y una cianobacteria hacen fotosíntesis. La diferencia es que la planta, o bueno, no diferencia, sino la igualdad, voy a ponerlo así, es que ambos liberan oxígeno al medio. En la quimiosíntesis consume O2, pero en la atmósfera primitiva no era reductora. Ya, por ahí estás dibujando el concepto Ariadna. Realmente lo más antiguo, ¿cuál fue? La fotosíntesis. La quimiosíntesis viene después. ¿Por qué la quimiosíntesis es una reacción que viene después? Porque en la fase redox de la quimiosíntesis se necesita de oxígeno para oxidar metales. Pero si te estoy hablando de hace tiempos remotos, la atmósfera, como por ahí está tratando de intuir Ariadna, era reductora, no era oxidante, no había oxígeno. Entonces, si no hay oxígeno, ¿cómo oxidas moléculas inorgánicas? Entonces no hay quimiosíntesis en un primer momento. Lo que primero hay es fotosíntesis en aquel tiempo por cianobacterias que gradualmente fueron liberando oxígeno molecular al medio. Y es así como la atmósfera oxidante, bueno, pasó de reductora a oxidante y existieron y aparecieron organismos que ya teniendo oxígeno en el ambiente puedan utilizarlo en su fase redox para oxidar metales o moléculas inorgánicas. Por eso es que los organismos más primitivos hasta la fecha, bajo el concepto evolutivo, son las cianobacterias, porque son las pioneras en las que han contribuido a la oxigenación del medio. Bueno, hasta la actualidad, junto con las plantas y las algas. Pero plantas y algas vienen después, pues. Esas aparecen después. Primero fueron bacterias con pliegues en su interior que les permitía hacer fotosíntesis. Entonces, maquillando esto, yo entiendo, profesor, que una planta haga fotosíntesis porque tiene cloroplasto, plastillos fotosintéticos, pero una cianobacteria no tiene cloroplasto. ¿Cómo es posible en la fotosíntesis en una bacteria si las bacterias no tienen cloroplasto? Es más, yo recuerdo por la clase de bacteria que las bacterias, las procariotas, no tienen organelos membranosos. Entonces, ¿qué cloroplasto van a tener? ¿Y por qué harían fotosíntesis? ¿Cuál es el argumento por la cual las bacterias hacen fotosíntesis? No tienen cloroplastos, todos estamos de acuerdo con eso, creo. ¿Y bajo qué estructura hacen fotosíntesis si no tienen cloroplastos? ¿Cómo se llama la estructura de la cianobacteria que le permite hacer fotosíntesis? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya, ¿cómo se llama?
Por ahí me dicen mesosoma. Ya son mesosomas, pero tienen un nombre en especial. O sea, son pliegues de la membrana, eso sí, son pliegues, son invaginaciones de la membrana. Eso sí, son mesosomas, pero reciben un nombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman los pliegues? Mesosomas, ya tienen un nombre en cuanto a las cianobacterias. Láminas, foto, láminas fotosintéticas. Láminas fotosintéticas. Van a formar unos pliegues sobre otros pliegues, o sea, van a formar como si fuese una grana, pero pegado a su membrana. Son pliegues, como que la membrana forma ondulaciones y se está plegando ahí, ¿ya? Se llaman membranas fotosintéticas o láminas fotosintéticas. Es el nombre que recibe, ¿ya? Y tienen clorofila, tienen clorofila. Tienen otro pigmento más que les da una coloración azulada, ¿ya? Ahí tenemos a las ficobilinas, ¿ya? Ficobilinas y clorofila son los pigmentos de las cianobacterias. Y en cuanto a plantas, bueno, clorofila y los accesorios, las carotenoides, ¿no? Carotenos antófila. Muy bien. Pregunta uno, entonces. Vamos con el material. Vamos con el material. Vamos a proyectar por aquí. Las cianobacterias son las únicas bacterias capaces. Todos con su material. Pregunta uno. Ahí está. Las cianobacterias son las únicas bacterias capaces de realizar fotosíntesis oxigenada, o sí, oxigénica. ¿Por qué? Porque liberan oxígeno al ambiente. Presumiblemente proporcionaron la primera fuente biótica de oxígeno a gran escala en la Tierra primitiva. Por lo tanto, se podría concluir, ¿qué cosa se podría concluir? Que las plantas son las únicas que pueden producir oxígeno a través, no, pues no son las únicas. ¿Siempre la fotosíntesis libera oxígeno? No siempre, porque hay fotosíntesis anoxigénica, realizada por clorobacterias y ferrobacterias. Las cianobacterias son quimiolitótrofas. Las cianobacterias son las pioneras en la formación de la capa de ozono. Siempre realizan quimiosíntesis. Las cianobacterias hacen quimiosíntesis. No, ¿ah? Las cianobacterias son quimiolitótrofas. ¿Quiénes son los quimiolitótrofos para empezar? Los quimiolitótrofos son organismos, ¿ya? Que van a oxidar moléculas inorgánicas, ¿ya? Van a oxidar moléculas inorgánicas. Y que yo sepa, las cianobacterias no hacen eso, ¿no? No hacen eso. Entonces, tengo que diferenciar dos cosas. ¿Está? Acá está. Los fotolitótrofos utilizan luz como fuente de energía y CO2 como fuente de carbono. Fotolitótrofos. Eso es típico de una planta. Eso es típico de la cianobacteria. Fotolitótrofo. ¿Ya? Los quimiolitótrofos, ¿ya? Van a usar como fuente de energía oxidación de moléculas inorgánicas, pero sí usan CO2 como fuente de carbono. Entonces, eso no es típico de la cianobacteria porque ni siquiera interactúa con moléculas inorgánicas. No oxida metales, no oxida hierro, no oxida azufre, no oxida nada, ni de un compuesto nitrogenado. Entonces, descartado. ¿Cuál sería la clave de la uno? Son las pioneras, que fueron las primeras, pioneras, las primeras, en las que ayudaron a oxigenar el medio y progresivamente que formar la capa de ozono. Muy bien. Dos, relacionemos, dice.
ADP, mi lápiz. ADP, sacarosa, NADH oxidado. Mm, Te está pidiendo que selecciones, no relaciones, sino selecciones componentes que se requieran para llevar a cabo la etapa luminosa. Yo sí requiero de ADP para fosforilar. No requiero de sacarosa porque este se forma en la oscura. En NADH o NADP. Debe ser NADP, ¿no? Ya, pues dice NADH. Yo necesito fotosistemas. Necesito agua. No necesito CO2 porque eso es en la oscura. Necesito de luz y sus paquetes de energía. Necesito transportadores de electrones como ferredoxina, plastoquinona, plastocianina, citocromo. Y necesito de ATP sintetasa para la fosforilación, ¿no? Por quimiósmosis, ¿te acuerdas? Ya, bajo ese criterio, ¿cuál sería la clave? Bajo ese criterio, ¿quiénes son las... A ver. D, ¿no? A ver, corrígeme. Uno, cuatro, cinco, siete, ocho. Sí, está bien. Dadito, muy bien. ¿Quiénes son las quimiolitótrofas? Por eso me están preguntando. Por ejemplo, las bacterias del hierro, pues. Las bacterias del azufre, las bacterias del nitrógeno, las ferrobacterias, ¿no? Tranquilamente tienen ese tipo de nutrición. Las sulfurbacterias, las bacterias oxídricas, esas también. ¿Ya? Tres, en el lago proliferan las cianobacterias o algas verde azuladas, antiguamente llamadas algas verde azuladas. Estos organismos realizan la fotosíntesis en... ¿Dónde hacen fotosíntesis las cianobacterias? ¿Ah? El rol directo del NADP en la fase luminosa es... ¿Estás de acuerdo que el NADP es aceptor final de electrones y también de protones? Ya. Profesor, pero acá no está el término que usted me enseñó, el término de lámina fotosintética. Ya, pero una lámina fotosintética nace de la membrana celular de la bacteria esta. Y en comparación con la grana de una planta, ¿no? Si veo esos pliegues, son como dilacoides, pero son más simples, obviamente, porque son organismos más primitivos. ¿Sí? Son más primitivos. Y de cierto modo, en el citoplasma se van a encontrar los NADP, NADP, solo NADP. Ya cuando entran en contacto con esas láminas fotosintéticas que nacen en la membrana, ¿sí? Tilacoides simples, para poder buscar ahí una afinidad, se forman los NADPH2 que se van a usar en el citoplasma. Ya está. Cuatro. Vamos con la pregunta cuatro. Entre las celdas fotovoltaicas, una de las alternativas más prometedoras desde un punto de vista tecnológico consiste en utilizar celdas solares sensibilizadas mediante un colorante que actúa como captador de la energía solar. En las células fotosintéticas, esta función cumple ¿quién? O sea, quieren, o bueno, lo están comparando con una estructura, con un pigmento, si te quiero spoilear, que recepcione la luz solar, recepcione y se excite, ¿no? Porque las clorofilas actúan como centros antena, captadores de ciertas longitudes de onda de luz o de dentro del espectro de luz visible. ¿A qué nos haría referencia?
Captan energía solar, claro. Los pigmentos fotosintéticos, clorofila, ¿ya? Clorofila. Y es lo que tratan de simular a nivel tecnológico con los paneles solares, solo que no hay clorofila, pero funcionan como si fuesen clorofila. Capturan la luz solar y la retienen, solo que son transformadas en otro tipo de energía, no química, porque si no fuese fotosíntesis, sino en energía eléctrica y alumbran casas. ¿Ves? Pero el proceso químico de transformación es casi lo mismo. 5. La fotosíntesis que realiza utilizando radiación de luz dentro del espectro visible se sabe que se absorbe de 680 a 700. ¿Qué tipo de luz sería menos asimilada, por lo tanto, reflejada por los órganos fotosintéticos? O sea, ¿qué tipo de luz? Porque la luz blanca se descompone en 7 colores. ¿Qué tipo de luz sería la menos asimilada por la planta? La menos asimilada por la planta. Muy bien. ¿Por qué el verde? ¿Por qué sería el verde? ¿Por qué sería el verde? Dime por qué nada más. Porque son verdes, pero ¿por qué? ¿Por qué el verde o el color verde sería parte del espectro de luz que sería menos asimilada por la planta? Muy bien, Norby, porque al no ser asimilado, simplemente se refleja, o sea, rebota. Los demás colores, para que puedas entenderlo, sí se quedan atrapados en la clorofila, ¿me entiendes? Pero el espectro de luz verde, no. Entonces, como no tiene asimilación, no tiene captura, rebota. Y eso es lo que rebota tu ojo, por eso ves verde. Entonces, si yo te digo, ¿por qué ves amarillo? ¿Por qué ves amarillo? Porque todo el espectro de luz ha quedado atrapado en este lapicero. Pero ¿qué color se está reflejando? El amarillo, porque no se absorbe muy bien, rebota. Entonces, ¿por qué ves negro? ¿Por qué ves negro? El negro no es color, pero ¿por qué ves negro? ¿Y por qué ves negro? ¿Y por qué ves blanco, como la hoja? Porque ves negro y porque ves blanco. Claro, la luz solar es blanca, la luz solar es blanca, y ves blanco porque todo el espectro de luz visible se rebota, ¿sí? Rebota, o sea, no absorbe nada. ¿Y por qué ves negro? Porque todo el espectro de luz visible se queda atrapado en este cuerpo y no rebota a tus ojos. Por eso es que el negro absorbe todo, como si fuese un agujero negro, absorbe luz, lo traga y no lo deja salir. ¿Ves? Como un agujero negro. ¿Sí? Ya está. Muy bien. 6. Mira, palabra clave, ¿ah? Metales. Metales. Sulfato, ya me mencionan azufre, mira. Azufre, compuesto azufrado, metales. Algo curioso es que estas sustancias orgánicas que ellas producen, forman moléculas orgánicas, o sea, forman glucosa, ya, pero a través de interacciones con metales, como el azufre o sulfatos, produciendo sulfatos. ¿A qué tipo de nutrición corresponden dicho organismo? A ver, la D no puede ser la D, ¿sabes por qué? Porque quimiorganótrofo significa que usa moléculas orgánicas, oxida moléculas orgánicas para obtener sus fuentes de carbono. Y no es el caso. Acá te hablan de metales y los metales no son orgánicos.
Ah, quimio, muy bien, muy bien, muy bien. Quimio litótrofos, pues. Ya, ajá, porque no hay otra. Muy bien. Seis casitas. Siete. ¿Verdad o falso? No veo acá. Dice, la molécula de agua se disocia a nivel del fotosistema uno. Eso es falso, porque es a nivel del 2, ¿no? Los electrones donados por el fotosistema 2 los restituye el fotosistema uno. A ver, o al revés. La uno es falsa. La uno es falso. Falso, la 2 también es falso, ¿no? ¿Por qué? Porque es al revés, ¿no? Claro, es al revés. Es al revés. Lee bien, es al revés. El agua interviene reponiendo los electrones dados por la clorofila. Sí, pues, cuando se rompe el agua, provee de electrones al fotosistema 2, lo repone. El O2 liberado en esta etapa sería muy útil para la fase oscura en el estroma. ¿Se necesita oxígeno en el estroma? No, necesitan carbonos, ¿no? Falso. Clave, dedito, ¿no? ¿Sí? Ok. 8. Si se quiere investigar a la fotosíntesis, ¿qué tejido, este es un insulto a tu encéfalo, quiere el tejido específico y el organelo para el cual podríamos comprender y abarcar conocimientos, extender conocimientos sobre fotosíntesis? ¿Cuál sería el tejido? ¿Cuál sería el tejido? Clorénquima, sí, muy bien, o parénquima clorofiliano, ¿no? Y cloroplastos, porque es el organelo, te piden ese orden. Además, muy bien, casa. 9. En el centro del anillo de porfirina, ¿qué vamos a encontrar? En el centro del anillo de porfirina, ya, lee bien, del o de la se ubica el elemento, ya, magnesio, anillo de porfirina, clorofila, magnesio, barco, muy bien. 10. Es lo que te expliqué hace un rato. Claro, muy bien, Hans. La cantidad de almidón producido. ¿Y qué tipo de luz disminuiría la eficiencia fotosintética? La luz verde, porque no la asimila, no la capta y la refleja, la rebota. Muy bien, 16, perdón, 10 sería avión, 11. Y ya, esto es un insulto, pero vamos a ver, hay que tener buen ojo de lince, ¿ya? Complejo citocromo sería la 4, ¿no? Ahí está. Plastoquinona, B3. Fotón, 2, ¿no? Plastocianina, 5. NADP reductasa, bueno, eso podría estar acá, 8. Fotosistema 2, el 1. Ferredoxina, el 7. ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? Ah, ATP sintasa, la 9. Y fotosistema 1, la 6. Clave, ya, a ver, clave, clave. La A, ¿sí? No, la A no es esa, cuidado, esa es de la primera, ¿no? La B, Carlos, guíame, guíame, que yo tengo acá en el PDF, es un poco difícil. Ya, complejo citocromos con la 4. Sería A4. Y el único que tiene A4 es la B, ¿no? Ahí está. Sí, pues, ya está. Descarte. 12. Durante la fase fotodependiente, o sea, fase luminosa, ocurre con la participación de que ocasiona la liberación del Oye, ¿quién es el subproducto? ¿No es el oxígeno? Ya, pues, ¿y cómo se libera el oxígeno? Por ruptura de agua, fotólisis de agua, complejo manganeso, proteína Z, ya, relacionas.
Muy bien, avión. 13. Durante el transporte electrónico, o sea, a nivel de la membrana, el compartimiento interior, o sea, el lumen o espacio intratilacoidal, consigue enriquecerse de ATP. No. Mayor acidez que el estroma, puede ser, ¿no? Claro. Mayor alcalinidad, no, eso sí, descartado. Ser el lugar donde sintetiza glucosa, enriquecerse, ya está, ya. 13 barcos, ¿sí o no? Muy bien. ¿Por qué hay mayor acidez? Porque hay una mayor cantidad de hidrogeniones libres, ¿no? O iones de hidrógeno, hidrogeniones, también llamado protones, ya. 13 barco. 14. En relación con la biosíntesis de carbohidratos, ¿qué afirmaciones no son ciertas? O bueno, acá debería decir qué afirmación no es cierta, nada más. La rubisco es una enzima necesaria para la fijación del CO2. El NADPH es la fuente de electrones para la biosíntesis de glucosa. Ya, esto sí es correcto, ¿no? Porque esos hidrógenos, o sea, esos electrones y protones, van a reducir al carbono del CO2, ¿no? Esto es, yo lo veo como correcto. ATP es la fuente de energía para la síntesis de glucosa. Claro, se necesitan 18 ATPs para formar glucosa. Las reacciones tienen lugar en la membrana, a ver, las reacciones tienen lugar en las membranas fotosintéticas de los cloroplastos, pero me hablan de ciclo de Calvin, ¿no? Y en el ciclo de Calvin no hay membrana tilacoidal, pues. Membrana fotosintética de los cloroplastos, no, tampoco, tampoco. En las membranas del cloroplasto no hay nada. Ya. El CO2 es la fuente de carbono para la biosíntesis de glucosa, esto sí es correcto. La rubisco es una enzima necesaria para la fijación del CO2. Ya, si dice necesaria, se va a entender porque todavía se puede interpretar como que ayuda a catalizar, ¿sí? Ya, muy bien. Ahora sí, ¿cuál sería la clave? En las membranas del cloroplasto no hay ninguna reacción que pertenezca al ciclo de Calvin. 14 dado. 15. ¿Verdadero o falso? La fase luminosa es un proceso endergónico que lo que dijimos, que sí, ¿no? Porque incorpora energía. Eso es verdadero. El oxígeno proviene de la ruptura del CO2, falso, del oxígeno, no del CO2. La molécula de la clorofila P670 se ubica en el fotosistema 2. ¿Qué dices? El 2 es el 680 y el 1 es 700. Eso es falso. ¿Ya? Ahora ya sabes por qué 700, ¿no? Porque ese fotosistema 1 capta 700 nanómetros de longitud de onda de luz o de espectro de luz visible. Y el fotosistema 2, que es 680, ese capta una longitud de onda de luz visible de 680 nanómetros, ¿no? Muy bien. Dentro del espectro de luz visible. A través de la partícula F fluyen los protones del estroma al espacio intratilacoidal. Oye, ¿no es al revés? Porque partícula F es la ATP sintetasa, ¿sí o no? Ya, pero si fluyen los protones por la ATP sintetasa es del lumen o del espacio intratilacoidal al estroma, no al revés. Eso es falso. Clave, dadito. 16. Ya, quiere que si deseamos realizar algunas diferencias, mencionaríamos que en la segunda ocurre, o sea, en la etapa oscura, ¿qué ocurre? Reducción del NADP en NADPH2. No, eso es en la luminosa, que yo sepa, ¿no? Eso descartado. Otro, conversión de Pegal.
en hexosa y pentosa. Mm, no sé. Rompimiento del agua, no, esto ocurre en la luminosa. Funcionamiento del ATP sintasa para la quimiósmosis, pero en la oscura no hay quimiósmosis. Fijación de la CO2 por la ribulosa bifosfato. Claro, eso sí va de cajón. Ya, pero la 2, ¿por qué no sería correcto? Conversión de Pegal, ¿o es correcto? ¿La 2 es correcto o no es correcto? ¿O hay esto es mala clave? ¿Qué dices? Ya, dime por qué es correcto, Ariadna. Yo creo que todos entienden que cuando dice conversión de Pegal en hexosa, hasta ahí creo que todos me entienden, ¿no? Porque los pegales pueden formar glucosas, fructosas, de 6 carbonos. ¿Ya? ¿Y por qué dice pentosa? ¿Por qué dice pentosa? ¿Cómo explicas lo de la pentosa? No, la fructosa tiene 6 carbonos. Muy bien, Norby. ¿Ya qué tiene que ver la ribulosa? Detállame en oración, una oración. Es que los pegal que sobran, claro, muy bien, Ariadna, los pegal que sobran no regeneran a moléculas de 5 carbono, ribulosas, monofosfatos, y luego se activan por difosfatos. Ya, pues entonces sí es correcto, pues está bien. Solo que es un análisis nada más que tengo que hacer. 2 y 5, ¿no? Ya. 17. Durante el proceso de fotosíntesis ocurren reacciones dependientes de luz. La reacción de Gill es una reacción dependiente de la luz, cuyos productos son la liberación de oxígeno molecular y poder reductor de ATP, que posteriormente son usados en las fases independientes a la luz. ¿Qué cosa quiere? Marque verdad o falso. En 2 ocurre fotólisis del agua. A ver, no veo acá. En 2. Oye, 2 ¿no sería el fotosistema 2? Sí, ¿no? Y claro, debajo de él o muy junto a él está la proteína Z manganeso. Es más, se las relaciona. Si hay fotosistema 2, hay fotólisis del agua. Así de relacionados están. Es correcto. Es muy cierto. En 7 ocurre la síntesis de ATP. A ver, ayúdame. En 7. En 7 ocurre la síntesis de ATP. ¿Sí, no? Claro, porque, mira, es la ATP sintetasa, un fósforo inorgánico, ya, ya. ¿Qué más? Perdón, acá. En el número 4 es responsable de sintetizar el agente reductor en el proceso. ¿Quién es el agente reductor en el proceso? ¿No es el NADPH? Claro. Y la 4 sería esta. Claro, fotosistema uno. Ahora vamos a ver, no. Fotosistema uno, perdón, fotosistema uno, plastoquinona, citocromo, plastocianina, fotosistema 2, ferredoxina. Ay, aquí está, pues. Ahí está, ahí está. Pero no es en la misma 4. Ya. Aquí sería, ya, es responsable, no es muy directo ya. El número 6 corresponde al ATP sintasa, responsable de la hidrólisis de ATP. 6 ATP sintasa, sí, pero hidrólisis ¿Qué cosa es hidrólisis? Hidrólisis no es ruptura. Acá, por el contrario, se fosforila el ADP. Se forma ATP, no se rompe ATPs. O sea, sí es la ATP sintasa, pero no se rompe. En el 3
se lleva a cabo la absorción de luz correspondiente a la hidrólisis de la segunda molécula del agua. En el número 3 se lleva a cabo la absorción de luz. 3, absorción de luz. En la 3, jovencitos, es el citocromo. Y quienes absorben luz son los fotosistemas. ¿Ah? Eso también sería, bueno, eso sería falso. Ya, vamos a corregir aquí. Verdadero, verdadero, ¿sí? Falso, falso, falso. Ya, acá. Ahora sí, enano, haciendo la corrección, ¿ah? Verdadero, verdadero, falso, falso, falso. Ya está. Sí, 18 último. La vía de pentosas permite formación de glucosa. ¿Verdadero o falso? Mira, ¿qué dice acá? Eso es falso. ¿Qué vía es? Exo, exosis. La fotólisis del agua, por acá, libera protones y electrones. ¿Verdadero? La rubisco participa en la fijación. Bueno, participa catalizando. Ya. ¿Con esto qué descartas? La primera, la segunda, ¿sí o no? Claro. Luego dice, la fructosa es la primera exosa en formarse. Eso es sí es cierto. Eso es cierto, jovencitos. La planta gana peso por fotosíntesis también es correcto. ¿Sabes por qué? Porque mientras va almacenando azúcar, carbohidratos, almidón, ya pues va formando, va engrosando una parte de su cuerpo, un fruto, un tallo comestible, una raíz comestible, y va a ganar peso, va a ganar masa, biomasa por fotosíntesis. Clave, claro, listo, ya está. Muy bien. En la 17, ¿qué ocurre en la uno? A ver, 17.1, ¿dónde está la uno? Acá. Ya, aquí ocurre. Mira, si ves morado y ves líneas punteadas, y luego te señala esto, esto es como si fuesen los protones, ¿no? Y esto los electrones. Este es el agua, pues. O sea, el rombito es el complejo manganeso, es la proteína Z. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ya listo, chicos. Pasamos ahora sí a la parte de anatomía, ¿ya?